Un poco lo que estaba comentando también antes Ana, nosotros... Parleu valencià, que jo estic parlant en castellà, però parleu en valencià, que així si no se parla valencià, així si no se parla valencià, Canvia la Guàrdia Civil, canvia la Guàrdia Civil. Ahora tornaremos al valencià, no pasa nada. Lo que comentaba era eso. Yo creo que lo que nos falta también es un poco educar a la gente, ¿no? No digo que nosotros somos más educados que los demás, sino que nosotros en un momento, como decía Jaume al principio, dimos un paso al frente y dijimos, bueno, yo no me he dedicado nunca a esto, yo soy administrativo, pero he trabajado repartiendo pescado, he trabajado de camarero en restaurantes de primera línea de playa, sé lo que es y bueno, entras allí, no sabes nada, ¿no? Pues bueno, pero vengo, tengo sentido común, creo, vengo a aprender y creo que como yo debería hacer mucha más gente, ¿no? Entonces, por el tema de la participación que comentaba Jaume también, ¿no? El PP suele instaurar también otro dogma que es el de esto es así, de toda la vida, esto es así, lo que sea, ¿no? Entonces, no, pues yo creo que puedo participar, creo que puedo aportar cosas y creo que eso nosotros que siempre hablamos de empoderar a los círculos, a las mujeres, creo que tenemos que empoderarnos en general a la gente de los pueblos, ¿no? Y mojarnos realmente para lo que queremos. Nosotros en Calpe, esto que tenéis aquí en Gata es imposible. Este parque aquí, otro allí, eso es imposible. Aquí yo lo veo esto y a mí me salen edificios de apartamentos, se me hacen los ojos chiribitas porque claro, es el único modelo que hay allí, ¿no? Y yo considero que Calpe probablemente sea el mejor pueblo de la comarca en el sentido de dónde está, tiene parajes naturales que no tiene otro pueblo, puede tener playas otro pueblo, pero nadie tiene el Peñón y tal, y se ha intentado hacer un batiburrillo de cosas que no llevan a ningún sitio, ¿no? El otro día hablábamos, ¿te acuerdas? Sí. Y yo creo que eso ha sido también falta de implicación probablemente de la gente de allí, ¿no? Ellos tienen sus terrenos, eran viñedos, no valían prácticamente nada para ellos y al final se ha quedado allí un cortijo de las cuatro o cinco familias que todos conocemos, ¿no? Y entonces el Calpe para los calpinos, sin querer caer en temas espinosos, pero el Calpe para los calpinos no existe, ¿no? Calpinos yo siempre digo el que vive en Calpe, ¿no? Venga donde venga. Entonces eso también yo creo que se ha perdido un poco, vamos a decir por nuestra culpa también, ¿no? Porque quizá hemos despertado un poco tarde en ese sentido y creo que es importante enterarnos y ser conscientes del poder que tenemos de cambiar las cosas, ¿no? Eso de los dogmas que instaura el PP, la verdad es que son pesados y cuesta de quitar, pero realmente nosotros tenemos, por ejemplo, se nos ocurrió hacer, bueno, al ayuntamiento, al equipo de gobierno, un proceso de participación ciudadana para rehacer el casco urbano, el casco antiguo. Pues creo que, bueno, entraron en un concurso no sé cuantísimas escuelas de arquitectura además y creo recordar que al ganador se le daban 80.000 euros, aparte de la concesión, claro, para... A día de hoy no han cambiado ni los cables y eso hará 5 años. Y lo peor es que no hay vista a cambiarlo, ¿no? Entonces cuando tú vas a pedir explicaciones, cuando ya por fin te formas con partido político y fue lo primero que preguntamos nosotros al llegar fue un mal planteamiento. Y de acuerdo. ¿Y los 80.000 euros? ¿Dónde están? No hay ningún tipo de responsabilidad a ese grupo que ganó, no hay ningún tipo de compensación, no hay nada, se prorroga, ya, pero mientras se prorroga esta gente se dedica a otras cosas, en fin, claro, y no pasa nada, no pasa absolutamente nada, la gente dice, sí, aquello se perdió. No sé, yo creo que a veces la gente cuando se pierde dinero se cree que no es suyo. Y cuando roban, no, es que roban, pero te roban a ti también, no me roban a mí solo, que me cabreo, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante todo lo que estamos hablando, pero sobre todo también que la gente sea consciente del poder que tiene, ¿no? Y es una comarca muy peligrosa en ese sentido, por lo que decías tú, ¿no? Por el turismo, son muy feroces allí. Sí. Bueno, nos han puesto un hotel de 32 plantas a 6 metros de la orilla y... No pasa nada, se quejan edificios que tienen 12 plantas porque les quitan la vista, pero es que ya hay edificios de 12 plantas en primera línea, entonces es la pescadilla que se muere de la cola. También, ya acabo, ¿no? Con el discurso castrista este, que parece más largo que... Pero por ejemplo, nosotros siempre le echamos en cara al presidente de la Diputación, que también es alcalde, aunque no lo parezca, el plan general de ordenación urbana de Calpe. Yo no soy arquitecto, no tengo ni idea, yo me tendré mucha más idea que yo,
pero uno lo ve y Calpe no tiene una postal. Si no tuviéramos Peñón, Calpe no tiene una postal, es un edificio de 7, un edificio de 8, un edificio de 14, 2 de 3. Es horrible, o sea, hay que admitirlo. Y sin embargo, el plan de general, ¿vale? Lo que ya está hecho, pero se puede cambiar. Entonces ellos te dicen, es que es el plan que hay. Y dices, ya, pero tú eres el alcalde de ese equipo de gobierno. ¿Quién lo va a cambiar si no lo cambias tú? Sí, tienes razón, pero es el que hay. Entonces entras en un bucle que dices, no sé, no tendré yo ni idea de cómo va esto, pero si no hay intención por cambiar las cosas, no se va a cambiar. Entonces, por eso digo, vamos todos adelante a intentar cambiarlo, ¿no? De todas formas, me gusta que hayáis hablado de las propias experiencias, porque qué importante es hacer políticas, ¿no? Pero también qué metodología se utiliza para hacer esas políticas, ¿no? Y a mí me parece que eso es un cambio importantísimo y sustancial, ¿no? Porque es una manera, efectivamente, no es lo mismo hacer una política que hacer una política, por ejemplo, bueno, pues para favorecer el turismo, pero como bien decías, lo digo porque el lunes tuvimos un acto con las Kellys, ¿no? Y no es lo mismo fomentar el turismo, pero que al mismo tiempo tú tengas que tus trabajadores y tus trabajadoras, sobre todo es el eslabón más débil, que eran las camareras de piso, y en este caso las mujeres, porque son el 100% las que ocupan esos puestos de trabajo, que tengan unas condiciones que no sean de esclavitud como actualmente las tienen, que no es lo mismo hacer un parque, ¿no? Porque bien, necesito un parque, pero no es lo mismo hacer un parque como este, donde la gente ha participado y lo hace suyo, con lo cual cuando la gente participa y hace suyo los proyectos, de alguna manera los cuida porque entiende que son suyos, ¿no? Que llegar y poner un parque y ya está, ¿no? No es lo mismo hacer efectivamente un plan de movilidad sin tener en cuenta efectivamente cuáles son las necesidades de la mayoría de la gente de la población, como pueden ser las mujeres, los niños, los jóvenes, las personas con diversidad funcional, pero también la gente mayor, que hacerlo pensado solo en los despachos, ¿no? Y yo creo que esa es un arma precisamente a largo plazo para cambiar estas políticas, no solo haciendo buenas políticas, que creo que es importante, pero me parece que la metodología va unida a las políticas que queremos hacer, y creo que bueno, estáis haciendo un gran esfuerzo. La verdad es que me alucina, ¿no? Que aún habiendo tenido tan poco apoyo, habiendo llegado gente normalmente que no erais políticos profesionales, y que me alegro muchísimo de ello, sino la gente de la calle, y que se demuestra que la gente normal y de la calle efectivamente sabemos hacer política, y sabemos hacer política la mayoría de las veces para la mayoría de la gente, ¿no? Y creo que esto es importante. Vamos a ver si en los próximos 2 años tenemos la capacidad de que a toda esta gente estupenda, ¿no? que habéis llegado a los ayuntamientos, estéis gobernando o no, pero que podamos darnos ese soporte, ¿no? Sobre todo para poder hacer estas políticas, y además con esta metodología, ¿no? Que a mí me parece que realmente es lo innovador, ¿no? Y que realmente es lo que hace cambiar esa mentalidad de la gente que ha estado durante 20 años tragándose el discurso único, que además solo ha sido, ¿no? Bueno, pues puesto en los medios de comunicación, que ya sabemos en manos de quién están, y que la gente, bueno, pues de alguna manera ha hecho suyo, y que cuesta muchísimo cambiar, ¿no? Me encanta, ¿no? Pepa, ese cambio que habéis hecho. Yo también soy trabajadora social, y bueno, cuando Chaume me comentaba, ¿no? Eso que parece un pequeño logro, porque dices, bueno, al final es llega muy poca gente, tampoco estamos hablando de un presupuesto, pero qué importante es, ¿no? que realmente hagamos políticas dignas, ¿no? Y que no hagamos políticas que signifiquen caridad, ¿no? Y que no hagamos esa distinción que todavía en este país sigue estando, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con los servicios sociales y demás, en el pobre digno y en el pobre indigno, ¿no? Y qué importante es efectivamente que tú le puedas dar ese dinero a esa persona sin que el resto tenga que saber que efectivamente ha venido a los servicios sociales y demás. Así que te felicito, porque no siempre se consigue, no siempre los
los políticos tienen claro que hay que hacer política así, ¿no? O sea, dándole dignidad a la gente, que la gente que no tiene recursos económicos no es culpa suya y que desde luego no tiene que ser señalado por el dedo. Así que, de verdad, que felicitaciones porque son esas pequeñas cosas que yo creo que hacen grandes cambios, ¿no? Y a la vista está que el municipalismo hay que apostar por él y que es importantísimo porque es realmente donde cambia la vida de la gente, ¿no? Así que enhorabuena por todo ese trabajo que estáis haciendo y desde luego mi gratitud, ¿no? Porque sé los costes personales que está teniendo para muchísima gente y es una cosa que no se habla, ¿no? Y bueno, esperemos que en los próximos 2 años podamos, ¿no?, de alguna forma conseguir que ese municipalismo sea fuerte, que sea feminista, desde luego que sea a través de la participación y desde luego que no tenga los costes personales que está teniendo para la mayoría de vosotros y vosotras. Y como decíais, con más apoyo, que eso sí que es algo que se ha echado de menos en estos 2 años, esta soledad. Sí, encontres de regidors per a plorar, per favor, cada 6 mesos, un espai per a que anem els regidors de Podem i ens abracem uns als altres i plorem. Ana ho apuntava antes i n'hi ha exemples concrets, com per exemple, jo porto sanitat també així en l'Ajuntament i sabeu que en l'acord del Botànic un dels punts calents va ser la reversió del Departament de Salut d'esta zona, de la Marina Alta. I és un tema que hem creat una comissió de sanitat per a portar la reversió. En principi, aquesta comissió de sanitat està formada per regidors de tots els grups polítics, els regidors del PP venen poc, i al final és una lluita de les persones que estem i hem rebut poc suport de dalt i està sent una lluita molt dura. Estem aconseguint avanços, hem anat a conselleria ja en diverses ocasions, ens hem reunit en la Monton, l'última reunió va ser en el Ximo Puig i sembla que no arribarà a uns acords, però sí que ha sigut, sí que està sent dur i sí que està sent des dels municipis que ens hem juntat i hem fet una força comú. Però sí, són aquest sentiment de necessite que ens respalda el meu col·lectiu.